Hola amigos, la vida cristiana, lección número 19 de la fe de Jesús. ¿Qué ocurre cuando aceptamos a Jesucristo? La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo número 17, dice la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 5 y el versículo número 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia nos responde que somos una nueva criatura. Maravilloso, ¿verdad? Cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura. Pero cuando una criatura nace tiene que crecer. Así ocurre en la vida espiritual. Cuando te bautizas vas a crecer. Y ese proceso de crecimiento la Biblia lo llama santificación. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo número 23 de 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que Dios nos va a santificar, y ese proceso de crecimiento, que no es fácil, pero con Cristo se puede, porque el que está en Cristo es una nueva criatura y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Vas a vencer siempre y cuando practiques tu oración privada, siempre y cuando comas del pan espiritual diario, siempre y cuando asistas a la iglesia y compartas con Cristo. Mira, 4 cosas: orar constantemente, hablar con Dios, comer el pan de vida, que es leer la Biblia, la palabra. Dios te habla por medio de la Biblia, tú comes de la Biblia. Hablar de Cristo, testificar de Cristo y asistir regularmente a tu iglesia. Son estos 4 elementos lo que embarca en ese proceso de crecimiento que la Biblia llama santificación. Dios te está apartando para el reino de los cielos. Así que no te desanimes, porque en este proceso de crecimiento vas a dar fruto a 30, 60 o a 100 por uno. Pero vas a ir creciendo, vas a ir de menos a más. Puede ser que te puedas caer, pero el justo se cae y se levanta. Así que ese proceso de la vida cristiana se llama santificación, donde tú luchas contra tus malos hábitos, donde tú luchas contra tus tentaciones, donde tú luchas contra tu carne, pero que en Cristo vas a vencer. Luego la Biblia dice, ¿cuál es la actitud correcta hacia las pruebas? Porque vamos a tener pruebas. Tenemos pruebas porque estamos luchando contra un enemigo que está vencido, pero que todavía quiere desactivar tu fe o descontrolar tu fe. Y la Biblia lo llama pruebas, tentaciones que Dios permite para tu propio crecimiento. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 4 y el versículo número 12 y verso número 13 dice así la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os acontece. Así gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria te goces con Él en alegría. O sea que la Biblia nos enseña que vamos a regocijarnos en las pruebas, porque Dios va a usar esas pruebas para poder fortalecer nuestra fe. Imagínate que no fuésemos probados, nunca vamos a crecer, pero realmente la fe se prueba en la hora de la prueba. Y después que salgas victorioso por el poder de Cristo, tu fe va a ser más grande y vas a seguir dando testimonio de cómo el Dios de poder, el Dios de la creación, te ha dado la victoria en esa prueba. Así que dice que la actitud correcta es regocijarnos, entendiendo que estamos en un conflicto espiritual entre el bien y el mal, pero que Dios está ahí contigo en medio del problema. Número 4, ¿qué es indispensable entonces para que podamos triunfar en estas pruebas, en estas luchas? Mira, la Biblia lo llama comer. ¿Comer? Sí, porque una persona tiene que comer. Si el ser humano no come, está desnutrido o entra en desnutrición. Lo mismo pasa con los cristianos. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo número 17 y el versículo número 19 que debemos de comer de la palabra de Dios. Dice así la Biblia, para que no seamos desnutridos espirituales. ¿Y qué sucede? Entonces nuestra defensa va a estar baja y el diablo no va a alcanzar. La Biblia dice, y lo tendrás, hablando de la palabra de Dios, lo tendrás contigo al leerla todos los días de tu vida, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, para que guardes las palabras que están en esta ley, sus normas, sus estatutos, para que los pongas por obra. Así que la Biblia dice que todos los días debemos tener el libro de la vida, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo establecemos comunión con Dios? Primera de Pedro 4:7 nos dice que la comunión con Dios es hablar, abrirle el corazón a Dios como a tu padre, como un amigo. Y eso la Biblia lo llama la oración. Primera de Pedro capítulo 4 y el versículo número 7
lo dice de esta manera. Primero de Pedro capítulo 4 verso número 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, por tanto sed sobrios y velad en oración. La oración es la llave del alma. Entonces recuerda, orar, estudiar la Biblia, testificar y asistir a la iglesia. Es proceso de santificación. Ahora, Lucas 4:16, nosotros vemos el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a esta tierra, y nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 4 la importancia de asistir a la iglesia o al lugar de la asamblea. Dice Lucas 4:16, y Jesús vino a Nazaret conforme se había criado, donde se había criado, y conforme a su costumbre entró en la sinagoga y se levantó a leer. Así que aquí la Biblia nos dice que Jesús tenía el buen hábito constantemente, conforme a su costumbre, de asistir al templo cada séptimo día de la semana, guardando el día sábado. Entonces, ¿en qué lugar se presta la mejor adoración para Dios? En la casa de Dios, que es el lugar de reunión donde nosotros nos reunimos para escuchar la palabra de Dios y orar y compartir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué trascendental misión nos dejó el Señor Jesucristo? En Mateo capítulo 24 y el verso, Mateo capítulo 24 y el verso número 14, nos dice así la palabra de Dios: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Luego en el capítulo número 28 hace una conexión extraordinaria con el verso 14 de Mateo capítulo 24 y nos dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que compartir la palabra de Dios. Así que son 4 cosas en este proceso de santificación. Número 1, hablar con Dios, la oración. Número 2, comer diario, el pan de vida, estudiar la Biblia. Número 3, testificar, hablar, compartir la misión. Y número 4, asistir a la iglesia. Este es el proceso de santificación. No dejes de hacer ninguna de estas 4. No las puedes separar. Estas 4 cosas van juntas en el proceso de santificación. Es aquí donde muchos van a triunfar y donde algunos van a caer. Porque no se puede dejar estas 4 elementos claves del proceso de santificación. Están integradas. ¿Y quiénes son entonces las personas que debemos orar por ellos, o digamos líderes espirituales después de Jesucristo? La Biblia dice líderes de la iglesia. Vamos a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses. Y vamos a ir al capítulo número 5, verso 12 y verso 13 de 1 Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que predican de la palabra y presiden en el Señor y los amonestan, que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz los unos con los otros. O sea, la Biblia nos aconseja que debemos orar por nuestros líderes espirituales de la iglesia, aquellas personas que tienen responsabilidades, que nos amonestan, que nos instruyen, que nos guían, que nos presentan los planes de trabajo, a los líderes de las juntas directivas, los ancianos de la iglesia, los pastores de nuestras iglesias. Orar por el cuerpo y por aquellas personas que Dios ha llamado para que puedan ejercer liderazgo dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es nuestro guía supremo? ¿Quién es nuestro máximo líder? Bueno, la Biblia lo llama únicamente, tiene que ser uno solo. Vamos a Corintios, a Colosenses. Vamos al libro de Colosenses, o mejor dicho, la carta del apóstol Pablo a los Colosas. Colosenses capítulo 2, verso número 6 y verso número 7, dice así la palabra de Dios. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro líder supremo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Jesús, la cabeza de esta iglesia, el líder supremo de la iglesia, quien trabaja con los pastores, con los ancianos, con los miembros de junta, con los dirigentes, quien trabaja contigo y quien te está ayudando en este proceso de santificación, en tu oración, en tu estudio de la Biblia, en tu testificación y en asistir a la iglesia. Así que hoy, con la ayuda de Dios y siguiendo el ejemplo de Jesucristo, yo procuraré vivir como un cristiano en mi proceso de santificación. Y cuando venga Jesucristo, entonces el mismo Jesucristo se va a encargar de hacer lo que tú y yo no podemos hacer.
donde este cuerpo de muerte se va a transformar en un cuerpo inmortal. Y entonces, dice la Biblia, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y entraremos en esa última fase de este proceso, la glorificación. Hemos sido justificados en el bautismo por la sangre de Cristo, estamos ahora en el proceso de santificación por el poder de Jesucristo, pero muy pronto seremos glorificados y este cuerpo de muerte será un cuerpo inmortal. Cuando Cristo Jesús venga y haga de nosotros ese cuerpo inmortal para honra y gloria de su nombre, donde moraremos y viviremos con Él. Todavía no hemos llegado, pero cada día se acerca la segunda venida de Jesucristo. Mientras llegue ese majestuoso día, entonces sigue caminando con fe y con paciencia en tu proceso de crecimiento que hoy aprendimos, la Biblia lo llama el proceso de santificación. Que el Señor te bendiga.